La historia de Esdras y Nehemías nos narran el retorno de los que habían sido llevados a la cautividad. No sé si conoces esa historia tan interesante en la Biblia, que Israel cayó, o el reino de Judá cayó cautivo por los babilonios, ¿verdad? Y pasados 70 años, porque el profeta Jeremías declaró que habrían de ser 70 años que fueron llevados cautivos primero a Babilonia y luego quedaron en manos de los persas. Después de 70 años habrían de regresar a la tierra. Y en 3 momentos regresaron, liderados por 3 grandes líderes, ¿sí? Esos 3 grandes líderes, es bien interesante porque se llama Zorobabel el primero. ¿Cómo se llama el primero? Zorobabel. Y este era un descendiente del rey David, ¿verdad? Regresó con Jesúa, un sumo sacerdote, y ellos tenían una misión de parte de Dios. ¿Cuál era la misión que tenían de parte de Dios? Reconstruir el templo, ¿sí? Reconstruir ese precioso templo de Salomón que había quedado destruido, devastado. El segundo grupo, que fue liderado por este hombre llamado Esdras, un sacerdote y escriba, un apasionado de las escrituras, un apasionado de la ley. ¿A qué vino? Vino con un grupo, pero la misión que Dios le había entregado, ¿cuál era? Restaurar en el corazón el amor por la ley, el volver a la ley, el regresar a la ley. Recuerden que por haber violado la ley habían sido expulsados y habían sido castigados, pero ahora la misión, ¿cuál era? Regresar a la ley. Y el tercero, Nehemías. Este consejero no solo era el copero del rey, sino era un consejero real, ¿verdad? Y este consejero, ¿cuál era la misión de Dios que le había entregado a este consejero? ¿Cuál era? Restaurar los muros de Jerusalén, restaurar los muros de la ciudad. Ahora, es bien interesante porque en estos tres líderes podemos encontrar 3 cimientos y 3 fundamentos que necesitamos nosotros como cristianos para vivir, como cristianos para crecer, para aprender, para ir más allá. Como el lema lo dice, levantémonos y edifiquemos. Sé que ustedes quieren ir a más, ¿cierto o no? ¿Cuántos quieren ir a más? ¿Cuántos quieren crecer? Pues estas 3 cosas nos pueden ayudar. La primera, hablemos del templo, ¿sí? El templo, ¿qué representa? ¿Qué representa el templo? Su preciosa presencia, ¿verdad? ¿Qué representa el templo? La presencia. ¿Y qué le parece si leemos Esdras capítulo 3, verso 12? Esdras 3:12 dice: y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podían distinguir al pueblo el clamor de los hijos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. ¿Se recuerdan que el primer templo que se construyó fue el precioso templo de Salomón? Y es bien interesante porque ese templo fue destruido completamente. Y ahora estamos frente al momento en el que Zorobabel, junto con toda la comitiva que había llegado, estaban echando los cimientos para reconstruir lo que posteriormente iba a ser el templo de Zorobabel. Ahora, la importancia que tenía para el pueblo, el templo era muy grande, ¿sí? En el templo habían sacrificios, habían ritos, había literalmente una organización. Era un lugar de fiesta, era un lugar muy importante. Literalmente para todo aquel pueblo era central en su espiritualidad, ¿sí? Ahora nosotros, ¿qué puede representar ese templo? Su bendita presencia. ¿Qué dice la Biblia acerca de que ahora somos? ¿Será que este es el único lugar donde mora el Espíritu de Dios? 1 Corintios capítulo 3 verso 16 dice: ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en nosotros? Es precioso esto, amados hermanos. Ya en el tiempo antiguo era el templo donde moraba la presencia de Dios. Ahora ya no solo en el templo mora, en este lugar físico, en este
en este recinto, ahora mora la presencia de Dios en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Ahora la pregunta es, cuando edificamos, reconstruimos, y cuando edificamos o reconstruimos o necesitamos reforzar nuestra relación con Dios, tiene que ser a través de reconstruir ese templo en nuestras vidas. ¿Cómo así? Pues lo hacemos a través de las disciplinas espirituales, la oración, el ayuno, el servicio. Solo a través de esa disciplina y una profunda hambre por su presencia es que nosotros vamos a restaurar ese templo o esa relación con Dios. Amados, en este tiempo, en este momento de nuestra vida, año 2025, es tan fácil enfriarnos. Es tan fácil, dice la Biblia, que el amor de muchos se enfriará. ¿El amor por quién? El amor por Dios. Vemos como hoy en día, mi papá acaba de escribir su último libro, se llama Salvando la Siguiente Generación. Y es bien interesante porque este libro que mi papá escribió relata mucho el contexto que estamos viviendo. Una iglesia diferente. Si ya después de pandemia la iglesia cambió grandemente, ¿cierto o no? Ya no se diga en este contexto donde hoy tenemos una saturación a través de redes, a través de medios. Pero también tenemos la famosa inteligencia artificial, ¿verdad? Y tantas cosas que hoy en día estamos viendo. Y muchas personas estamos fascinados o estamos distraídos de estar en la presencia de Dios por ver el mundo, por estar fascinados y deslumbrados por el mundo. Amados, tenemos que restaurar la presencia de Dios en nuestras vidas. El problema cuando descuidamos la presencia de Dios, también lo podemos ver en el ejemplo bíblico que estamos leyendo. Esdras capítulo 4, verso 23. Adivinen qué pasó, les cuento la historia. Resulta que ellos empezaron a reconstruir y vinieron unos enemigos, vinieron unos adversarios del pueblo de Dios. Les dijeron, vamos, queremos reconstruir con ustedes. Y dijeron, no, ustedes no lo harán. Así que enviaron cartas al rey para hacerlos quedar mal. Y literalmente la obra se detuvo. La obra de reconstruir el templo se detuvo. Habían traído materiales, habían traído dinero, habían traído muchas cosas. Y literalmente la obra se detuvo. Dice Esdras capítulo 4, verso 23, dice: entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simaí, secretario, y sus compañeros fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Se opusieron a reconstruir el templo. ¿Y qué hicieron estos? Liderados por Zorobabel, se quedaron de brazos cruzados. No siguieron reconstruyendo el templo. ¿Y qué hicieron en vez de reconstruir el templo? ¿Sabe a qué se dedicaron? A reconstruir sus casas, a poner sus casas bien bonitas, a trabajar, a esforzarse. Llegaron allí y empezaron a hacer sus propias cosas. Eso suena hoy en día a lo mismo, ¿verdad? ¿Cuántas personas en vez de buscar al Señor, en vez de consagrarse a Dios, en vez de buscarle más a Dios, están ocupados en sus propias cosas, en sus propios sueños, en sus propios proyectos? ¿Cuántas personas en vez de dedicarle tiempo al Señor, qué están haciendo? Están dedicándole todo su esfuerzo a sus propios hogares, entre comillas. Después de algún tiempo que la obra había cesado y se había parado, un profeta se levantó y les exhortó y les dijo: no es posible que la casa de Dios esté tirada. Ese era un profeta lleno de celo, era un profeta lleno de pasión, era un profeta que no le gustó que la gente estuviese metida en sus propios cuentos y había dejado tirada la casa de Dios. Y este profeta, ¿cómo se llama? Ageo. Y el profeta Ageo les escribe y le da esta profecía, capítulo 1, verso 4. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta.
La exhortación es fuerte y les dicen, ¿saben qué? Es tan triste ver que ustedes, en vez de usar los materiales que trajeron para reconstruir el templo, los hayan traído y los estén usando para sus propias casas. Algunos piensan que cuando Ageo se refiere a las casas artesonadas, es que trajeron los materiales del templo y los pusieron en sus propias casas. Hicieron casas bien preciosas y la casa de Dios, bien gracias. Y es triste eso, ¿cierto o no? ¿Cuántos hermanos, cuántos de nosotros tenemos grandes talentos, grandes llamados de Dios? Tenemos una misión de parte de Dios. ¿Y qué estamos haciendo? Mírame por favor, no estoy en contra de que usted tenga su casa artesonada. No es que esté mal que usted tenga su casa bien artesonada. ¿Cuántos quieren su casa bien artesonada? ¿No? Claro que sí. El problema es que muchos de nosotros solo tenemos nuestra casa bien artesonada, pero nuestra relación con Dios abandonada. Pero nuestra casa, nuestro templo abandonado. Las cosas de Dios en segundo plano en nuestras vidas. Las cosas de Dios no son relevantes en nuestras vidas. La presencia de Dios no es lo más importante en nuestras vidas. Este profeta les dice y les da una exhortación y les hace ver algo que todavía siento que sigue sonando esas palabras para nosotros hoy en día. Dice, verso 5: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Iglesia, meditemos sobre nuestros caminos. Voy a decirlo una vez más, iglesia, meditemos sobre nuestros caminos. Y dice, sembráis mucho. ¿Y qué? Recogéis poco. Fuerte, ¿no? ¿Cuántos de nosotros estamos tan afanados en la vida, trabajando? ¿Y cuántos quisiéramos que que lo que trabajáramos nos alcanzara y sobreabundara para lo que necesitamos? No, muy pocos. Pero ¿qué dice la Biblia? Que trabajamos mucho y recogemos poco muchas veces. Coméis y no os saciáis, bebéis y no queréis y no quedáis satisfechos, vestís y no os calentáis. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Tome madera, tome materiales para reconstruir la presencia de Dios en nuestras vidas, su presencia en nuestras vidas. Dios es primero. Dios debe ser primero. Este es un gran mensaje para nosotros. No descuidarnos de lo eterno por lo perecedero. No dedicar nuestro esfuerzo a lo vano por lo precioso, a lo superficial por lo real. A Dios muchas veces lo cambiamos por nuestros proyectos egoístas, por nuestros proyectos que simplemente alimentan nuestro ego. Pero Dios, que sea lo primero. Que Dios sea lo más importante. Que su presencia sea un anhelo constante en nuestras vidas. Que su presencia sea un deseo constante. Que nunca sea suficiente, que siempre querramos más de Él. Que nunca sea poco, que siempre querramos, que nunca sea mucho, que siempre querramos más. Eso es lo primero. Lo primero es su presencia. Zorobabel lideró la reconstrucción del templo y terminaron reconstruyendo ese templo. Y el mismo Ageo decía, la gloria postrera será mayor que la primera. Ahora nosotros disfrutamos de esa gloria postrera a través de Cristo. Disfrutamos de la gloria a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, lo segundo, su palabra. Después de algún tiempo, este líder Zorobabel llegó, ¿verdad? Pero luego llegó el otro llamado Esdras. Y Esdras llegó con un grupo más pequeño, pero era un escriba y un sacerdote. Mire lo que dice Esdras capítulo 7 verso 10.
Esdras 7:10 dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, no solo para estudiarla, sino ¿para qué? Y no solo para cumplirla, sino también para enseñarla. Qué gran enseñanza, ¿verdad? No solo se trata de saber la Biblia, sino también vivir su palabra. Y no solo vivir su palabra, sino enseñar su palabra. No solo se trata de conocer. Y Esdras tenía una misión muy importante: enseñarles la ley. El primer Israel había fracasado. ¿Por qué? Por su desobediencia, por olvidar la ley, por darle la espalda al Señor. Habían descuidado este fundamento. Este fundamento en nuestras vidas no debe de descuidarse: el amor por la palabra de Dios, el amor por las Escrituras. Y no solo el amor por las Escrituras, sino también el deseo de que Dios transforme nuestras vidas a través de la palabra de Dios. Que seamos transformados por su palabra. ¿Cuántos desean que Dios transforme sus vidas a través de su palabra? Y que el que se acerca a la palabra de Dios no solo adquiera conocimiento, sino que el que se acerca a la palabra de Dios es transformado, realmente es avivado por el poder de Dios. Amados, para algunos cristianos la palabra de Dios en este tiempo no es tan relevante. Y están apelando a un cristianismo más emocional, a un cristianismo que les muevan las emociones, pero no un cristianismo de convicción que trae la palabra de Dios. Es bonito cantar, ¿cierto o no? Pero no debe ser lo único. ¿Aló? Pero hay gente que le encanta y solo quiere cantar. ¿Sí? Hay gente que le gustan los mensajes, pero entre más chistes tengan o más historias es mejor. Pero cuando le hablan mucho de la Biblia es como que mucho, ¿cierto? Le invitan a estudios como el que estaba escuchando ahorita de mi hermano y dice: ay, pastor, es que a mí no se me hace eso, no me gusta. Hermanos queridos, tenemos que, como cristianos, valorar la palabra de Dios, amar la palabra de Dios. Y me encanta esto: Esdras fue un apasionado por su palabra, ¿sabía? Nehemías capítulo 8 verso 3. Salte conmigo por favor al libro de Nehemías capítulo 8 verso 3. Esdras y Nehemías dirigen una cosa pero preciosa. Reúnen a todo el pueblo en la plaza, y Esdras, parado en un púlpito que habían levantado junto a otros más, empiezan a leer la ley desde que amanecía hasta el mediodía durante 7 y el 8 día. Hicieron una gran fiesta, pero no pararon de leer. Y mire la pasión con la que leía. Nehemías 8:3 dice: y leyó el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban, ¿cómo estaban? ¿Cómo estaban frente a la palabra? Frente a la ley, estaban atentos, dice. Y dice: y el escriba Esdras estaba sobre el púlpito de madera que habían hecho para ello. Salte conmigo al verso 8. Y dice: y leían el libro de la ley de Dios. ¿Cómo leían? ¿Cómo leían? Claramente. ¿Y qué dice? Y ponían, hágale así, mire. ¿Qué le ponían? Diríamos en salvadoreño que le ponían coco. ¿Cierto o no? Le ponían el coco. ¿Sí? Y dice: de modo que entendiesen la. Qué precioso. ¿No les parece precioso? ¿No les parece que están apasionados estos? Amados, ¿será que esa misma pasión tenemos por la palabra de Dios? ¿Será que esa misma pasión tenemos por las Escrituras? ¿Será que ese mismo deseo tenemos por el Señor, que nos habla a través de su palabra? No apelemos a un cristianismo solo emocional, sino un cristianismo
sólido, firme en la palabra de Dios. Podemos ver que le dieron mucho tiempo a las escrituras. ¿Cuánto tiempo? Toda una mañana. Trataron de entender lo que leían. Mire, ¿cuántos saben que hay partes de la Biblia que se entienden muy bien? Pero ¿cuántos les parece que hay partes de la Biblia que no se entienden tan bien? ¿Ah? Hay partes de la Biblia que no las entiendo, pero por eso necesito dedicarme un poco más a entender la palabra de Dios. A veces nos quedamos con los versos que todo el mundo conoce y sabe, pero no queremos ir más allá. Y dice que trataban de entender. Pero no solo eso, no solo el hecho de que Esdras vino y les leyó la ley con tanta pasión que levantó un gran avivamiento, ¿verdad? Que trajeron reformas. Pero esto es lo que me encanta más, que la palabra los llevó a actuar. ¿Los llevó a qué? Nehemías capítulo 9 verso 38 dice: a causa pues de todo esto. ¿Qué es todo esto? Pues de haber escuchado, de haberse, literalmente cuando escuchaban se caían arrepentidos, escuchaban la palabra y caían y decían: wow, ha tocado mi corazón. Y ellos decían: queremos volver a hacer eso que estás leyendo, Esdras. Y por causa de haber escuchado la palabra, dice: nosotros hacemos fiel promesa y le escribiremos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. La palabra de Dios los llevó a actuar. ¿A qué los llevó la palabra? A hacer. La palabra de Dios no solo se quedó en el oído, no solo dijeron: qué bonito, wow, qué tremendo, sino que dijeron: ¿dónde hay que firmar? Esta noche, ¿cuántos van a firmar? Voy a preguntar otra vez: esta noche, ¿cuántos van a firmar? ¿Qué tengo que hacer, Dios? ¿Qué tengo que hacer, Señor? ¿Dónde sirvo? ¿Qué hago? Voy a volver a ti. Voy a ser, como dice Santiago capítulo 1 verso 22: sed pues hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Seamos ¿qué? Hacedores de su palabra. ¿No le parece que es un gran fundamento? ¿No le parece que es tan precioso que aquella persona que lee su palabra se ve confrontada con su palabra, empieza a buscar agradar más a Él, empieza a vivir más para la gloria de Dios, empieza a anhelar más santidad en su vida, empieza a buscar llevarse bien con su entorno, empieza a buscar ser luz, ser sal, empieza a buscar amar a su prójimo y aún hasta su enemigo? ¿No es acaso lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Sí? Segundo, Esdras guió ¿hacia qué? Hacia un amor por la palabra. Y el último, su iglesia, fortaleciendo los simientes espirituales. El último es su iglesia. Nehemías, este copero que escuchó las noticias tristes de cómo estaba Jerusalén, fue movido, y no voy a entrar en el relato porque creo que ya les predicaron y ya escucharon o conocen la historia de Nehemías. Y Nehemías capítulo 6 verso 15 dice: fue terminado pues el muro el 25 del mes Elul en 52 días. En 52 días, a pesar de toda la oposición, a pesar de que se levantaron, a pesar de que fue un desafío, un gran desafío, reconstruyeron las murallas. El tercer viaje fue liderado por este consejero y su misión era restaurar las murallas derribadas. Esto nos lleva al último fundamento, y es: seamos verdadera iglesia. ¿Qué representaban los muros para una ciudad? Pues efectivamente seguridad, ya lo que han escuchado. ¿Qué representaban? Pues literalmente el vivir
dentro de una ciudad protegida. Y esto me encanta mucho pensar. Nosotros Dios nos levantó, Dios nos puso y somos la iglesia. Vivamos como la iglesia que Dios espera que seamos. Vivamos como la iglesia que Dios espera que seamos. Las murallas representan la iglesia y el pueblo representa el hacer comunidad. El hacer, y me encanta mucho el nombre de ustedes, comunidad cristiana. Hagamos comunidad. ¿Qué es hacer comunidad? Cuando pienso en hacer comunidad, me transporto a la iglesia primitiva, que no fue una iglesia perfecta. Tenemos una iglesia de Corinto que con unos escándalos grandísimos, ¿cierto o no? Iglesias tan imperfectas, pero iglesias que hacían comunidad, que se sentaban a la mesa, que compartían todos, que vivían amándose los unos a los otros. Amados, queridos, hagamos iglesia, seamos comunidad. El valor de la iglesia, démosle el valor a la iglesia. ¿Y cuál es el valor que le da la iglesia? Primero, pues dé gracias a Dios porque Dios lo ha puesto en un lugar, en una iglesia local. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? ¿Cuántos aman su iglesia local? Amemos nuestra iglesia local. Hay muchas personas que todavía no terminan de conectarse. ¿Y por qué no nos conectamos con la iglesia local? Tenemos argumentos, venimos argumentados de las malas experiencias de otras iglesias, venimos argumentados de lo que también hemos escuchado que dicen de la mala prensa que tiene la iglesia, ¿verdad? Decimos, es que la iglesia, todo el problema siempre es el dinero, los escándalos aquí y allá, y nunca terminamos de conectar. Primero, este lugar que tiene unos muros es un lugar seguro donde podemos estar. ¿Me escuchó? Valore su iglesia local. Ame su iglesia local. Trabaje por su iglesia local. Ahora, lo siguiente, es un lugar seguro que nos protege. Lo siguiente es: tenga una visión correcta de la iglesia. ¿Qué tenemos que tener? Una visión correcta. Hay un gran historiador de la iglesia, se llama Justo González. Y una vez escuché algo que me impactó muchísimo. Le hicieron una pregunta difícil. Le dijeron: doctor Justo, ¿cómo podemos hacer para entender los grandes escándalos de la iglesia? La iglesia en general, no estamos hablando de la iglesia local, sino la iglesia de Cristo. ¿Cómo podemos entender los defalcos de dinero, los abusos, tantas cosas que han pasado, los escándalos que suceden? Y me encantó la respuesta que dijo. Primero que todo, tenemos que poner en su justa balanza la iglesia. Dijo así. Poner en su justa balanza es primero reconocer que la iglesia es imperfecta. Y sí han habido cosas muy tristes que han pasado a lo largo de la historia en la iglesia. ¿Cierto o no? Querer tapar esos escándalos no es la mejor manera. Querer decir no pasa nada no es la mejor manera. Es cierto, han pasado cosas terribles, cosas tristes. Nosotros, mi rubro, soy pastor, ¿verdad? Entonces mi rubro hay muchas personas que quizás se metieron a esto no por un llamado, sino por pensando que era otra cosa, y dañaron el cuerpo de Cristo con sus malos testimonios. Se han pasado cosas tristes, sí, pero por el otro lado, ese es un lado de la balanza, ¿verdad? ¿Sí? Que para muchos pesa mucho, pero para el otro, decía, pongamos en su justa balanza todo lo que Dios hace a través de la iglesia. No solo localmente, en la historia. Usted sabe todo lo que Dios ha hecho a través de la iglesia, a través de la historia. Podríamos tomar un tiempo largo, como por ejemplo, a mí me encanta mucho. Mi papá lo escribe en el libro. ¿Cómo se llamaba este? El padre de la escuela bíblica en Inglaterra. Este hombre empezó escuela bíblica viendo las escrituras y empezó recogiendo niños y empezando llevándolos tanto así que ese modelo de escuela bíblica se
llevó a la sociedad y terminó siendo la semilla para la escuela pública mundial. Una escuela. Un hombre piadoso, lector de la Biblia, encontró en el Sermón del Monte un mensaje más impactante. Mientras en tiempos de guerra cada quien salvaba a los de su propio bando, el lector piadoso empezó a leer en la Biblia que dice: y amarás a tu prójimo, pero no solo a tu prójimo, sino a tu enemigo. Y se le vino: vamos a levantar un grupo de personas que no importa quién sea, van a ir y ayudar a los soldados. Y se levantó lo que hasta el día de hoy existe, se llama la Cruz Roja Internacional. Ahora, ¿cuántas cosas? Un montón de cosas más. Orfanatos. Los cristianos en el tiempo primitivo, en la iglesia primitiva, eran los que cuidaban a los enfermos, que los tiraban a la calle, porque nadie quería cuidarlos, porque se podían contagiar. No había medicina. A lo largo de la historia han pasado cosas maravillosas que Dios ha hecho a través de la iglesia. Pero pensemos por un momento: ¿cuántos han venido destruidos a la iglesia y Dios los ha transformado? ¿Cuántas familias han sido restauradas? ¿Cuántos jóvenes han salido de las drogas? ¿Cuántas personas se han rehabilitado? ¿Cuántas cosas Dios ha hecho a lo largo y ancho de la iglesia? La pregunta es: sí, hay cosas muy feas, pero ¿acaso no hay cosas mucho más grandes? ¿Aló? Y eso me lleva, y esa manera de ver me llevó a entender que hay cosas más preciosas para seguir amando a la iglesia. ¿Me escuchó? Para seguir seguros en una iglesia. Amados, seamos iglesia. Y terminaba esa ilustración diciendo: la iglesia es un hospital de enfermos. ¿Qué somos? ¿Dónde los médicos se enferman? ¿Sabían que nos enfermamos? Y los enfermos queremos que sean médicos también. Amados, ¿qué dice 1 de Pedro capítulo 2 verso 9? Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas la luz admirable. Y Pedro, ¿de qué está hablando en esto? De algo que también era importante para Nehemías, para levantar aquellos muros. ¿Sabe qué estaba hablando Pedro en esta carta? Identidad. Identidad cristiana. Hoy en día tenemos un problema serio, y es que pensamos que la cultura está